En esta hora, hermanos, hablaba la semana pasada sobre el poder del nombre de Jesús, el deseo, la influencia de un nombre. En este día quiero hablar la influencia y el poder de la cruz. Como introducción, hermanos, quisiera hablar y quisiera hacer que usted reflexione un momento en la influencia de un emblema. La influencia de un emblema que usted ve quizás en diferentes áreas de su vida. Un emblema es un ancla visual poderoso que comunica una identidad, despierta emociones y fomenta la lealtad. Usted con ver un emblema conoce la compañía, se identifica con esa compañía, sabe lo que esa compañía está ofreciendo. Las marcas de hoy en día, hermanos, pagan miles de millones de dólares para que su emblema sea puesto sobre un estadio. Aquí en Houston, hermanos, tenemos una compañía, Daikin, que es una compañía de aire acondicionado, que pagó 140 millones de dólares, hermanos, para poder tener su nombre sobre el estadio donde juegan los Houston Astros. 140 millones de dólares para que su logotipo sea puesto ahí. En Los Ángeles, hermanos, hay una compañía que se llama Crypto.com, que pagará cerca de 700 millones de dólares para que su emblema sea vista en el estadio que ellos tienen. Las marcas están dispuestas a pagar para que su emblema sea visto, hermano, no tan solo en un estadio, sino en una camiseta de deporte. Si nos vamos a los equipos de deportes, ¿cuántos equipos de deportes no vemos un logotipo de una marca sobre ellos? Real Madrid, hermano, es un equipo, hermano, recibe 120 millones de dólares por año por el derecho de tener el emblema de Adidas sobre aquella camiseta. Ese emblema, por un lado está el emblema del equipo y el otro lado está el emblema de Adidas. Pagan 120 millones de dólares para poder tener derecho a reflejar su emblema sobre esa camiseta. El Barcelona, hermanos, recibe 127 millones de dólares por año para que la flechita de Nike esté sobre la camiseta que los jugadores visten. Dinero, cantidades de dinero, hermanos, para que un emblema, hermanos, sea visto. Mientras que el emblema en un estadio, hermanos, se limita a alcanzar o lograr conseguir seguidores a un nivel local de la ciudad, del pueblo, hermanos. El emblema sobre una camiseta de deporte, un equipo de deporte, puede atraer seguidores a nivel mundial. Y por eso, hermanos, hacen esa visión. Porque cuando el equipo juega, hermanos, están ellos televisados, pasan por televisión, hermanos, en diferentes lugares. Tanto en YouTube, con las redes sociales, con los canales comunes como ESPN y otros. Entonces su logotipo es expuesto a muchas personas. Y de esa manera crean una lealtad a su marca. El emblema, hermanos, en sí, el emblema no tiene poder por lo que es, sino por lo que representa, la calidad, la reputación que lleva aquella marca. El emblema, hermanos, representa calidad de producto o de servicio. El emblema cuenta con una historia de los orígenes de esa marca. Y ese emblema crea una conexión emocional profunda entre el consumidor, el que lo compra, lo ve, y la compañía. Crea un sentido de comunidad y hermandad. Un emblema, un logo, lo que hace. Cuando tomamos en cuenta, hermanos, esto, para la iglesia la cruz en sí sola no tiene poder, sino que el poder resta en lo que representa la cruz para cada uno de nosotros. Representa la calidad de hombre y sacrificio que Él hizo por la humanidad. Representa y cuenta una historia de orígenes y de victoria. Crea una comunidad de fiel, leal a su rey y a su reino. Eso es lo que hace este emblema de la cruz. Hoy no vengo a decirle, hermanos, que quite o ponga una cruz de sobre su cuello, casa, carro o otra cosa, sino lo que representa esa cruz, sus orígenes y su influencia sobre nosotros. Si nos vamos, hermanos, al estudio, la cruz fue usada por los romanos, el imperio romano, como un método de castigo, de ejecución pública para los malos, para los violentos, para los malos criminales de esos tiempos. Era la manera más fea o más horrible en que la persona podía morir. Semejante era eso, hermanos, a la
inyección letal de hoy en día, asfixia eléctrica. Era una muerte agonizante que podía la persona durar días, hermanos, antes de asfixiarse y morir. Era algo, hermanos, que creaba un temor dentro del público, dentro de la sociedad, de no practicar, no hacer lo malo o hacer enojar el gobierno a la cual estaban sumisos. Para el judío, hermanos, en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 al 23, hermanos, el judío consideraba maldito por Dios el que colgaba sobre un madero, una cruz. Representaba horror y vergüenza extrema. Consideraba maldecido o bajo maldición aquel que colgaba sobre un madero, aquel que era puesto sobre una cruz. Cuando vamos a los términos originales, hermanos, hay una asociación entre lo que nosotros vemos y traducimos como cruz a un árbol. Hay una conexión, y es importante ver esa conexión, hermanos, porque luego más adelante entenderemos un poquito más por qué es importante esto. Al ver la cruz, hermanos, yo veo una relación en lo personal entre dos personas. El hombre representado por la columna horizontal y Dios representado por la columna vertical. Juntos, una relación representado con dos diferentes partidos. Un partido, una persona divina y una persona terrenal. Una relación que por desobediencia sufrió una separación y atrajo una maldición. Ahora sí, entremos a la palabra a ver algunas citas. Génesis capítulo 2, versículos 8 y el 9. En el principio vemos, hermanos, algunos puntos muy interesantes. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Hizo un huerto, un lugar donde el hombre que había formado fue puesto. Un lugar donde había presencia de Dios. Un lugar que había todas las necesidades que eran suplidas todas las necesidades del hombre. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra de todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal. Fíjese que hay dos árboles que se distinguen aquí: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero luego dice, hermanos, versículos 15, 16 y 17, que puso al hombre en el huerto y le dio acceso a todo lo que estaba en el huerto, para que lo labrara y lo guardase también. En otras palabras, este huerto donde yo te he puesto, donde yo te he suplido, donde yo te he dado, te he puesto para que cuides, para que protejas de lo que hay puesto aquí, lo que fue regalado a ti. Mandó Dios al hombre: de todo el árbol del huerto podrás comer. Versículo 16. Disfruta de todo lo que yo puse a tu alcance. Goza de lo que yo he formado, de lo que yo he creado, lo que he puesto a tu alrededor. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Fíjese que lo puso en un lugar especial. Le llenó de todas las bendiciones que él podía desear, todos los bienes. Pero algo interesante es que le dio el libre albedrío de decidir qué hacer con lo que él no podía tocar. Le dio el derecho de decidir. Qué lindo es el Señor, que no nos manipula como una persona que manipula a un robot. Él te da el derecho de decidir. Él te da el derecho de escoger, de hacer lo bueno o no hacerlo, de escuchar su voz o no escucharlo. Él le da libre albedrío al hombre. Él no fuerza al hombre. Él podía haber controlado o quitado la opción y manipulado la decisión que podía haber tomado el hombre. Pero él quería que el hombre le sirviera porque el hombre quería, no porque él se lo forzaba a que lo hiciera. Vemos aquí que le dio libre albedrío, no controló sus decisiones, le dejó tomarlas, pero con advertencia de sus consecuencias. Porque el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Y no estamos hablando de una muerte, hermanos, corporal tan solamente, sino una separación de Dios. Había un árbol de vida hablando de que el hombre tenía una eternidad para pasar en la presencia de Dios. Era para toda la vida estar con el Señor.
Era para que nunca pudiera la muerte traer influencia en la vida del hombre. Lo único que podía llevar a que la muerte tuviera la influencia sobre el hombre es que el hombre desobedeciera a Dios. Es lo único. Podía gozar de todo, pero simplemente escuchar una orden. No tomar de lo que yo te he dicho que no puedes tomar. El hombre, hermanos, en vez de disfrutar de todo aquello que le fue dado, desobedeció. Y luego cuando desobedece y toma el fruto de aquel árbol, ve con vergüenza lo que era santo. Ve, hermano, con vergüenza aquello que había sido creado y formado por Dios perfecto. Y en vez de acudir a Dios, de correr hacia Dios y decir, me equivoqué, la regué, Dios viene a buscarlo a él. Descubre lo que aconteció. Y en ese momento cae maldición sobre ellos y la tierra. No por obra o acción de Dios, sino por la acción y la obra del hombre, por la decisión que él tomó. Versículo 14, capítulo 3 de Génesis. Habla sobre la serpiente. Y dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Ahora versículo 17. Hablando y dirigiéndose al hombre. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Por causa de una desobediencia, por causa de una inhabilidad de seguir las direcciones, vino unas consecuencias donde maldición fue introducida. Y la tierra completamente, junto con el hombre, cayó bajo maldición. Dios no busca controlar nuestras acciones, sino presentarte como creador de los cielos y la tierra las consecuencias de esas acciones. Lo que vivimos, hermanos, lo que estamos viviendo hoy en día es resultado de decisiones que nosotros hemos tomado. Culpamos a esta o aquella o incluso a Dios, pero el que tomó esa decisión fuimos nosotros. Cuando el hijo pródigo se encontró, hermanos, alimentando a los cerdos, hermanos, no fue decisión de su padre que él estuviera ahí. Fue decisión de él salir de la casa de su padre y encontrarse allí. Son nuestras decisiones que tenemos que sincerarnos y reconocer. No es culpa de nadie más. Hay decisiones que yo he tomado y estoy viviendo las consecuencias de esas decisiones. Es más fácil culpar a alguien más como lo hizo Adán. Podemos decir que alguien más tuvo la culpa, pero si podemos reconocer que nosotros somos culpables, hay esperanza para nosotros, hay oportunidad para nosotros. Pero es que ella, es que él, no, es que yo cometí el error de tomar esa decisión y vivo con sus consecuencias. Se pueden enmendar nuestras relaciones, pero siempre y cuando sepamos reconocer que nosotros tuvimos culpa, que nosotros fallamos, que nosotros faltamos. Pero lo difícil es el hombre y la mujer reconocer cuando está mal. Es resultado de nuestras decisiones. Deuteronomio capítulo 11 versículo 26 dice, hablando el Señor a su pueblo: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Tú decides qué quieres, lo bueno o lo malo, lo que a Dios le agrada o lo que a Dios le desagrada. Si sigues y guardas mi palabra, las bendiciones te alcanzarán. Pero si desobedeces como lo hizo aquel hombre Adán, la maldición te alcanzará, el mal te alcanzará. ¿Qué decidirás tú cuando el Señor te ponga la bendición y la maldición delante de ti? Hoy en día, hermanos, este momento Dios pone delante de ti la bendición y la maldición. Tú has llegado a este lugar y el Señor te ofrece su amor, te ofrece su misericordia, te muestra su favor. Pero tú tienes el derecho de decidir: no lo quiero, quiero seguir viviendo la vida como yo quiero. Quiero seguir disfrutando de los espinos. Quiero seguir viviendo como yo quiero. La bendición está delante de usted. Puede salir diferente o salir igual. Puede salir con victoria o seguir en derrota. Puede salir libre o puede salir cautivo. Usted hoy tiene la oportunidad de tomar esa decisión. Yo como pastor, la persona que está a su lado, no controla esa decisión.
Tú sí controlas esa decisión. ¿Qué harás tú con la bendición y la bendición que es puesta delante de ti? ¿Decidirás tomarla o la despreciarás? Adán tomó la decisión de tomar del fruto del árbol que llevó a la maldición. Y esa maldición cayó sobre el hombre, se pasó al hombre. Por esa causa la naturaleza de hacer lo malo está ya en nosotros. A usted de niño, de pequeño, ¿quién le enseñó a mentir? ¿Quién le enseñó a robar? ¿Quién le enseñó a codiciar lo ajeno? Nadie le enseñó. Sus padres no se lo enseñaron. Es parte de la naturaleza que está en nosotros, de inclinarse a hacer lo malo. Porque desde el principio, desde Adán, se introdujo la maldad dentro de nosotros. Y cada uno que nace con eso en su ADN, de practicar y de hacer lo malo. Por más que resistimos, por más que no queremos, tendemos a hacerlo. De robar, de codiciar, de desear lo ajeno. Hasta que el sacrificio de Cristo, el hombre estaba bajo maldición. Nosotros, en un sentido espiritual, éramos aquellos de la cual los judíos consideraban malditos. Aquellos que colgaban de una cruz por acciones que habían cometido. Nosotros éramos esa maldición. Dice la palabra del Señor: nuestras mejores justicias son trapos de inmundicia. Dice la palabra de Dios, Romanos 3, capítulo 3, versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por las acciones del hombre, por nuestras acciones, hemos perdido acceso al árbol de la vida. Perdimos acceso a la presencia de Dios. Y por más que el hombre sea bueno, por el hombre que más se esfuerce de hacer lo correcto, queda corto. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Desde el más pequeño hasta el más anciano, desde el más flaquito hasta el más gordito, todos hemos pecado. Todos hemos quedado cortos y necesitamos de un Salvador. Necesitamos de alguien que pueda pagar la deuda que nosotros teníamos. Romanos capítulo 5 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, vida en abundancia. Está en Cristo Jesús. La sentencia por el mal de Adán, la sentencia por nuestra maldad es la muerte, es la separación eterna de Dios. No tenemos derecho a lo divino, no tenemos derecho a lo celestial. La única manera de borrar o cancelar o pagar esa deuda sería a través del sacrificio de sangre inocente, sin pecado, que llevara la condena y cargara sobre sus hombros la maldición. Qué lindo que hubo uno que sí estuvo dispuesto a llevar esa condena, esa maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. La maldición que había sobre el hombre, la maldición que había sobre mí, por las acciones que yo manifiesto, por las actitudes que yo manifiesto, esa maldición que lleva a la muerte y la separación eterna por Dios, la llevó Cristo Jesús. La llevó Cristo. La cruz representa una deuda que no podíamos pagar. Acciones y actitudes que se rebelaron contra Dios. La cruz nos presenta a un hombre inocente dispuesto por amor pagar esa deuda. Nos presenta acciones de un hombre que agradó a Dios.
Nos presenta lo lejos que estaba dispuesto a ir ese hombre para reconciliar nuestra relación con Dios. Siendo santo, siendo perfecto, llevó el castigo de nuestra paz sobre él. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él llevó nuestro castigo para poder traer una redención. Convertiría ese emblema de maldición, ese emblema que se consideraba maldición de acuerdo a los judíos, en un emblema de redención. Convertiría ese emblema de vergüenza en un emblema de gloria y de poder. Convertiría aquel emblema de miedo en una pieza esencial de nuestra libertad. Por el sacrificio en esa cruz se abrió el camino al cielo, donde esa relación horizontal podía reconciliarse con esa relación divina, vertical. Nos dio acceso de nuevo al árbol de la vida. En esa cruz vemos lo que un día fuimos. Vemos quiénes éramos y quiénes éramos incapaces de hacer. Pero también vemos en esa cruz todo lo que fue posible o hecho posible a través del sacrificio de Cristo. No es tanto, hermanos, la cruz que tiene el poder, es lo que se hizo sobre esa cruz y lo que representa esa cruz que lleva poder. Para los judíos, ellos querían un Mesías, alguien que se levantara como líder, hermanos, para derrocar el imperio y el gobierno romano. Ellos no podían percibir en su mente cómo su gran líder sería sacrificado sobre una cruz y se convertiría en maldición. No podían aceptar eso. Es locura. Al pueblo romano también no se le podía ocurrir cómo este hombre podía ser rey de los judíos, pero ser sacrificado en la cruz no llenaba los estándares, no llenaba los requisitos. Era locura para ellos pensar: este pueblo de Israel cree que este es su salvador, su libertador, si lo acabamos de crucificar sobre un madero. Pensaban que la historia de Jesús se acabaría en la cruz del Calvario, hermanos, pero ahí es cuando se comenzó a escribir la victoria de la iglesia de Dios. Ahí es cuando se pregonó la libertad de la cárcel, sanidad al enfermo, libertad al cautivo. Ahí firmó, hermanos, la libertad para nosotros. La cruz en sí representa eso, el poder del evangelio, hermanos, las buenas nuevas de salvación. Este es el evangelio que predicamos, que Cristo vino a nacer entre vosotros, vivió entre vosotros, tomó el lugar de nosotros en aquella cruz, murió por nosotros, pero también resucitó al tercer día. Habla sobre aquellas buenas nuevas de salvación. Habla de una esperanza. Habla de un nuevo comienzo. Habla de que de nuevo nos da acceso al árbol de la vida. Si se recuerdan, iniciamos diciendo Génesis capítulo 2 versículo 18 que habían dos árboles, ¿verdad? Un árbol que no debían de tomar, un árbol que sí podían tomar. It's not there. Cuando tomaron el árbol equivocado, perdieron acceso al árbol de la vida. Pero cuando Cristo fue crucificado sobre aquel madero, cuando el fruto de este árbol fue sacrificado, le dio acceso de nuevo al árbol de la vida. ¿Qué significa para nosotros? Que hay una seguridad que un día, cuando cerremos nuestros ojos aquí, lo abriremos en el cielo para toda una eternidad. No para 3 años, 5 años, 10 años, para toda la eternidad. La decisión de aceptar a Cristo, hermanos, es tan vital para el hombre el día de hoy. Reconocer, hermanos, que somos faltosos, que hemos quedado cortos, que nuestras acciones y actitudes nos separan de Dios. Pero hubo uno que se puso a interceder, uno que abogó por nosotros, uno que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y ese es Jesucristo el justo.
Él estuvo dispuesto a pagar el precio, la condena que usted y yo teníamos que pagar. Él nos dio de nuevo acceso a ese huerto, a ese árbol de la vida. Lo que me llama la atención, hermanos, es que cuando vemos ese contexto de Génesis, dice que cuando estaba en ese huerto había un río que salía de ese huerto y se separaba en 4 diferentes brazos, y cada brazo tenía su nombre. Pero cuando hablamos de ese río, hermanos, que fluye de ese huerto, hermanos, hablamos del Espíritu Santo de Dios cuando viene sobre el hombre, que crea un camino nuevo donde no había camino. El primer lugar que se menciona ahí es el río Pisón, que habla de nuevos comienzos, hermanos. Que habla de nuevos comienzos. Este río que desciende del huerto del Edén habla con 3 principios o en 3 enfoques. Habla de limpieza, habla de movimiento, pero también habla de activación, de activar. Porque cuando el Espíritu viene sobre nosotros, cuando el Señor nos reconcilia con el Padre y tenemos de nuevo acceso al árbol de la vida, viene la presencia de Dios sobre nosotros y comienza a limpiar nuestras vidas, a quitar nuestras impurezas, a quitar aquellas cosas que han sido nosotros, que han fallado a Dios, que necesitan ser limpiadas. Pero también, hermanos, comienza a movernos en dirección diferente. El río, hermano, no es un estanque, continuamente hay movimiento. Abajo del agua hay un movimiento, hay cosas aconteciendo. Uno va creciendo en el conocimiento, uno va creciendo en la voluntad de Dios, uno va desarrollándose en el propósito de Dios. No se queda estancado, hermanos. Cuando el Señor está en nosotros, cuando el efecto de la cruz se ha llevado a cabo, hermanos, hay limpieza y hay movimiento, hay avance. No podemos quedar detenidos, no nos podemos quedar estancados. Es parte de tener el Espíritu Santo, la agua divina sobre nosotros, es avanzar hacia adelante. No soy la misma persona que yo fui al principio de año y no seré la misma persona al fin del año que soy hoy. Cada día iremos de gloria en gloria, de poder en poder, transformados a su imagen y semejanza. Pero cada uno de estos brazos, hermanos, representaba, hermanos, un afecto que llevaba en nuestras vidas. El otro, a pesar de que uno era nuevos comienzos, otro era limpieza, el otro, hermanos, hablaba sobre la manifestación de los dones, de los frutos que hay dentro de nosotros. Hay un momento en nuestras vidas, hermanos, que a medida que ponemos nuestra vida a servir al Señor y nosotros comenzamos a ser cambiados, hermanos, ahí comienza a brotarse dones y talentos para poder ministrar y compartir con el pueblo de Dios. Cuando vamos a la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, habla de ministerios que han sido expuestos. Ministerios de pastor, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. Pero cuando vamos a Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8, también habla de otros dones. Dones de administración, dones de servicio, dones de generosidad, dones diferentes. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 12, habla de diferentes dones que han de manifestarse dentro de la iglesia. Dones de fe, dones de milagros, dones de lengua, dones de discernimiento. En todos estos dones, hermanos, a medida que crecemos con el Señor, a medida que Él remueve lo que está estorbando para que Él haga su voluntad, comienza a manifestarse estos dones en toda su gloria, en todo su apogeo. Su estancia en la iglesia no es para sentarse en la banca y escuchar la palabra de Dios, es activarse en el propósito, en llamado que Dios tiene para cada uno de ustedes. Porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un llamado, pero está en nosotros dejarnos trabajar, fluir por Dios. Para el hombre, hermano, que no conoce al Señor, el cruz representa una esperanza, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una oportunidad de acercarse a Dios, de reconciliarse con Dios y poder servir a Dios sobre esta tierra. Pero también para nosotros como discípulos del Señor hay un significado de esta cruz. Porque dice su palabra, hermanos, que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Entonces hay un significado más personal también para nosotros esta cruz. Jesús dijo cuando estaba en Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando hablamos de la cruz para el discípulo del Señor, el que ha conocido el mensaje, el que ha recibido las buenas nuevas, esa cruz representa, hermanos, una entrega a la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios, el vivir dentro de la voluntad de Dios.
El no separarse y no desear nada más que la voluntad de Dios. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vivo en mí. Él sabía que él ya dejó de existir. Ahora su vida estaba entregada al Señor. Los propósitos de Dios eran mayores que sus propósitos. Los planes de Dios eran mayores que los planes que él tenía. Él estaba sumiso y sujeto a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que entender, hermanos, no es, Señor, hermano, nuestro plan, nuestra visión, nuestros pensamientos. Son los pensamientos de Dios que se están involucrando en nosotros y llevando a cabo en nuestras vidas. Dejemos de dudar y comenzamos a confiar en el poder de Dios para mover los obstáculos. Me decía mi hija hace poco, porque está en ese proceso de ir a la escuela, a un colegio. Hemos visitado un colegio y le gustó, le llamó la atención. Pero al principio de año le dieron la noticia de cuánto sería el costo. Y cuando se dio cuenta, dijo: pa, es mucho dinero. No creo que lo vamos a poder hacer. Y me volteé hacia ella y le dije: tú y yo no servimos al mismo Dios. Y se quedó como sacudida. Yo tengo un Dios que es dueño del oro y de la plata, que si Él ha dicho, Él hará. Si nosotros encomendamos en el camino a Él, Él hará. Si Él llamó, Él también equipará y suplirá todas nuestras necesidades. Hijo, el Señor lo dijo, lo puso en tu corazón, deja que se encargue de lo demás. Si Él nos iba a encargar de todo lo demás, no lo pondría en tu corazón. Él sabe cuánto cuesta. Él sabe cuánto va a ser. Tienes que aprender a entregárselo todo a Dios. Deja de llorar porque esto no se pudo hacer, esto no se pudo hacer, o porque las posibilidades para hacerlo no se ven. Confía en el Dios en que tú sirves. Recuérdense lo que les dije, hermanos, hace poco cuando iba Pedro al tiempo de oración. Le dijo: no tengo plata ni oro, por lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Quizás no tenemos la plata, quizás no tenemos el oro, pero tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La cruz de nosotros habla de entregarle todo al Señor. Los problemas grandes como los problemas pequeños, entregárselo al Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Pero también habla, hermanos, de esa cruz para nosotros como discípulos del Señor, que vendrán momentos de sufrimiento, van a venir momentos de dolor, va a haber momentos de lágrimas que tienes que sufrir por la causa de Cristo. Ay, hermanos, como quisiera, hoy fui a comer en una taquería, hermanos. Y desafortunadamente, bueno, no hay desafortunadamente, hay propósitos, hay enseñanzas que recibimos de todos. Pero me sirvió una persona, hermanos, que cambió de bando. No sé si me entiendan. Totalmente vestido como lo opuesto a lo que es, con su lipstick y toda la cosa. Y dije: wow. Y con una facilidad que hablaba, con la facilidad que no le daba vergüenza, no le daba temor. Y digo yo: qué cosas. Ellos teniendo su agenda no se avergüenzan, y nosotros teniendo a Cristo nos avergonzamos. Que nomás comienzan a decir algo de nosotros, nos achicopalamos y ya queremos dejar de decir que somos cristianos. Cristo a cada paso no dejó de dar testimonio de cuánto te ama a ti y cuánto me ama a mí. No importó el precio o las circunstancias, las indirectas o directas que los fariseos, escribas le tiraron, hermanos, Él siguió adelante con su propósito, su misión. Cuando le dijeron: este evangelio es difícil, ¿quién lo cumplirá? Dice que muchos se alejaron de Él, se fueron. Y le dijo a sus discípulos: ¿también ustedes se quieren ir? Porque el que no esté dispuesto a dejar padre y madre no es digno del reino de los cielos. A veces vas a sufrir, a veces vas a llorar, a veces va a haber lágrimas. Pero dice su palabra: si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Parte del sacrificio de llevar esa cruz, está dispuesta a sufrir por la causa de Cristo. Y por último, ¿qué representa para el discípulo esa cruz? Sacrificio. Sacrificio. Sacrificio es ofrecer algo que te cueste o que te duele o que te incomoda.
Les he mencionado más de una vez esta situación. Pero en el 2010, hermanos, hubo un tiempo, hermanos, en que nosotros enfrentamos un desafío de inmigración, donde mi esposa, en esfuerzo de arreglar sus papeles, se tuvo que quedar en México. No se arreglaron dentro del tiempo que nosotros considerábamos que iba a ser. Entonces, por un lapso de 8 meses, ella tuvo que estar allá, cerca de 9 meses. Allá estuvo mis hijos. Pero algo, hermanos, que sucedió cuando recibimos la noticia que no se iba a poder arreglar en el tiempo de nosotros, y que me subí a los transportes del norte, que era un autobús que me iba a transportar a Matamoros para yo venirme para acá, para Houston. Me subí y ahí íbamos saliendo de Victoria y le dije al Señor: tú diste, tú quitaste, sea tu nombre bendito. Lo que me quieras enseñar en este proceso, yo lo voy a aprender, Señor. No voy a renegar contra ti, no voy a renunciar a ti. Te serviré, Señor, en las buenas y en las malas. En ese tiempo, hermanos, el deseo humano es renunciar a todos los privilegios y responsabilidades que tenía en iglesia. El deseo humano es de ya no ir. Pero dentro de mí había un fuego, como dijo Jeremías, que Él cumpliría la buena obra que Él había comenzado en nosotros. Y en un lapso, hermanos, de 8 o 9 meses, en un día de acción de gracias, llegamos aquí a Houston, hermanos, con la residencia de mi esposa en su mano. Eso no se logra si no estás dispuesto a hacer sacrificios, a pagar un precio. Le voy a dejar un ejemplo más sencillo. Todos trabajamos y llegamos cansados del trabajo. El sacrificio consiste en que no me voy a quedar en casa, me voy a ir a la casa del Señor. Ese es un sacrificio. Pastores, que me voy a ir con la ropa de trabajo, véngase con la ropa de trabajo, no importa. Si aquí necesitamos perfumarlo, lo perfumamos, pero aquí véngase. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Ese es un sacrificio. Quizás usted va luchando con muchas cosas en su casa y le cuesta levantar sus manos y levantar su voz para adorar a Dios. Pero al hacerlo es un sacrificio agradable ante Dios. Quizás usted dice: pastor, por más que quiero entender la palabra, para mí me cuesta aprender, me cuesta memorizar, me cuesta esto. El sacrificio es mantener la lectura, repasando hasta que el momento llega en que se comienza a pegar. Recuerda, hermano, cuando venimos a Cristo, venimos con muchas cosas y tenemos que vaciarlos de nosotros para llenarnos de Él. A veces toma tiempo para vaciarnos de todo aquello que viene agobiándonos, para llenarnos de lo que Él tiene para nosotros. El sacrificio consiste en permanecer. El sacrificio consiste en permanecer cuando a veces tienes que venir solo, sola a la casa del Señor. Y dices: mi esposo no quiere venir, pastor. Mi esposa no quiere venir a la casa del Señor. Se me hace muy difícil. El sacrificio es continuar viniendo, llegando y adorando y dando gracias a Dios, diciendo: Dios, yo sé que no están conmigo en este momento, pero yo creo que los veré aquí sirviéndote un día. Ese es un sacrificio. Eso es llevar tu cruz. Que no te voy a servir cuando todo me va bien, también te voy a servir cuando todo me va mal. Voy a seguir avanzando, voy a seguir sufriendo, voy a seguir sacrificando, porque esa cruz representa para mí la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre aquello que me separaba de Dios. Pongámonos de pie en esta hora.